Seguimos aquí en Auténticas y les decíamos que realmente es un tema muy sensible, pero incluso como madres muchas veces tenemos que tener ese tacto para poder hablar con nuestros hijos, pero es un tema que debemos tocar. Y por eso es que qué mejor que tener a una madre que tuvo que vivir una pérdida muy profunda, ella nos contará, pero también saber conversarlo con su hijo y poder contarle un poquito de su historia. Realmente estos duelos y estos lutos son algo que nos impactan muchísimo a todas las personas y sobre todo cómo pueden superarlo y pueden avanzar. Y tener un producto muy, muy bello que llegó hasta ser un cuento y un libro. Y por eso es que hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Mónica Susana Méndez, que además de ser profesional en la educación, también es una hija de padres amorosos, con una familia hermosa y una historia muy linda que contar. Mónica, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias por estar aquí, por permitirme contar la historia. Pues mira, la verdad es que a nosotros nos llena de orgullo poder tener a mujeres que pueden contar su historia y ser de aporte para muchas que en silencio podrán estar viviendo un duelo, un luto y muy reciente. Por eso es que queremos ir un poquito más a ese momento. Si tú tienes la apertura de contarnos cómo fue el momento en el que perdiste a ese angelito que tienes ahora en el cielo. Muy bien, muchísimas gracias. Pues siempre desde niña la ilusión era formar una familia, ser esposa, madre. Sí quería tener muchos hijos y con el primer hijo pues tuve dificultades, fue prematuro, nació de 6 meses, 1 semana, fue bastante difícil, estuvo en el hospital. Y con el segundo hijo pues ya era una mamá de alto riesgo. Y fue un embarazo anembriónico y tuve 1 mes y medio probablemente de gestación y perdí a mi bebé. Es un duelo bastante fuerte, muy duro, que se esconde, que no es un duelo común, no es un duelo en el que estamos acompañados por todos, sino que es un duelo que se vive en silencio. Y es de verdad es que tú lo mencionas y cómo se normaliza el que no lo hablemos. Exacto. Porque hay muchas mujeres, tengo muchas amigas que han tenido pérdidas y siempre se refieren a sus hijos, a sus bebés, como sus angelitos, como su estrella, pero en realidad no se habla. Y de hecho, si nos vamos a generaciones atrás, nuestras abuelas nunca nos contaron si tuvieron pérdidas, nuestras mamás tampoco, y realmente lo vas silenciando. Tú decidiste no silenciarlo. ¿En qué momento decides escribir un libro y hablarle a tu hijo de ese hermano que tenía también? Fue un proceso, no es nada fácil, se vive por dentro. Se le pide a uno muchas veces que ya no llore, ya no lo cuentes, ya pasó, no estaba ahí. Entonces para mí fue muy duro y yo me fui consumiendo, ¿verdad?, en el dolor y llegué a transformarme en alguien que no era y llegó la rabia, el enojo y estaba muy fuerte. No me di cuenta. Mi ginecólogo sí se dio cuenta y le dijo a mi papá, que me acompañó en esa cita, que yo no era la misma y que yo tenía que buscar ayuda. Entonces ese proceso empieza cuando busco ayuda. Busqué a un profesional, a una psicóloga, para que pudiera ayudarme, ¿verdad?, en ese proceso de cambio, porque sí cambié muchísimo y sí tenía el enojo muy arraigado. Claro. Entonces empezó el proceso. Recuerdo que en el trabajo pues la directora del colegio me insistía en que me metiera a estudiar la maestría y decidí hacerlo. Y en mi tesis hice una investigación a parejas que habían pasado por lo mismo, porque quería hacer orientaciones a esposos que tenían una pérdida gestacional. Mi asesora me ayudó muchísimo, hicimos una tesis, un estudio y se quedó ahí guardada. No es un proceso fácil, claro, de poder decir. Se quedó guardada, siempre me decía, escribe un libro, Mónica, escribe un libro.
pero se quedó guardada por unos cuantos años. Entonces tuve la oportunidad de que una maestra me decía, Mónica, tienes que escribir. Y yo siempre tuve la ilusión de escribirle un cuento a mi hijo. Yo quería decirle, contarle que él había tenido un hermano, pero no sabía cómo. Entonces empecé con el cuento. O sea, el primero fue el cuento que era para contarle a tu hijo que tenía un hermano y que sí era una historia que solo porque no se dio el nacimiento del bebé, no quiere decir que no existe. Exactamente. Y ahí es donde tú cuentas esto y luego, ¿de dónde nace el libro? Entonces alguien me dijo, llama a esta editora, que llamara a Ligia García y García de Alas y Plumas, y dile que quieres escribir un cuento para niños. Y ella me preguntó, me sondeó, le dije que tenía una tesis y me dijo, mándeme la tesis. Y ella evaluó el cuento, vio la tesis y me dijo, no, tenemos que escribir un libro. Perfecto. Ahí nace. Ahí nace el libro. ¿En qué proceso tú ya cuando ves tu libro y llegas a través de un cuento, porque puedes llegar a los niños y puedes llegar también a los padres afectados por una pérdida gestacional, ¿en qué momento ya de tu proceso estás? ¿Tu duelo en qué momento, en qué etapa podría estar? Porque lo hemos escuchado ya de los profesionales, las 5 etapas del duelo. Incluso hemos hablado aquí en Auténticas de cómo van fluctuando, pueden cambiar constantemente. ¿En qué momento estás tú ahorita, Mónica? Estoy en el momento en que te puedo decir, soy mamá de 2 hijos y te presento al mío. La ilusión y la desilusión vienen acompañadas de una tormenta de emociones que solo la fuerza interior logra dominarlas. Resurgir, el desafío luego de una pérdida gestacional, intenta apoyar a todas esas mujeres en proceso de duelo después de la pérdida de su bebé. Desde la perspectiva de mi experiencia, intento también apoyar a esos hermanos mayores que se quedaron sin su regalo de vida, para apoyar a todas estas familias que perdieron a alguien tan especial. Gracias Auténticas por dejarme contar mi historia. Mi nombre es Mónica Méndez, autora del libro Resurgir. Les presento a los personajes principales, mi familia. Pueden encontrar Resurgir en The Museo, Sofos, el Fondo de Cultura Económica y Amazon.